Aquí empieza Bienvenidos a Casa, un programa súper chingón, abierto y sin guión, con Jordi y otra gente. Está cabrón. Pues bienvenidos a los estudios de Winterthur, a los estudios de mi casa. Estamos en Winterthur, Suiza, y este es Bienvenidos a Casa, un programa un poquito así Loco, un poquito programa loco, loco, sin muchas, sin mucha, sin mucho, sin recursos. muchos recursos también, un poquito improvisado. Tenemos que dar las gracias porque antes de hacer este programa hemos empezado unas pruebas y varios amigos nos han ayudado. Así que gracias por sus comentarios y Ha sido un feedback sensacional. por su crítica constructiva. Entonces os presento, mi nombre es Jordi y os presento a Isabel, eh, pensionista. Eso, que aún quedan, no se sabe por cuánto Bueno, tiempo aunque existirán. no, hay muchísimos, ¿no? En Sí, España. pero lo que no se sabe es cuánto durarán, cuándo se acabará el dinero. Ah, bueno. Es una Bueno, pregunta importante. técnicamente el dinero ya se ha acabado. Bueno, me refiero, ¿cuándo Porque, dejará de haber dinero, salga de donde salga? porque lo que hay actualmente es endeudarse. Cada año nos endeudamos más. Ya, ya. Y si fuera una familia, le darías una hostia a tu pareja porque ese mes debes dinero al banco, debes más dinero al Ujú, banco que el mes anterior. ya. Ergo pagas más intereses y te empobreces cada mes más. Pero bueno, Es lo que hay. todos tenemos que ser responsables de lo que votamos y de lo que no votamos también. Y responsables de que los mayores tienen que seguir viviendo, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, sí. Aparte Lo que de que pasa hay es que yo muchos soy... mayores que mantienen a gente joven, También, también. que bueno, es También, lo pero que yo hay. soy más partidario. A mí hay una cosa que aquí en Suiza hay, que es hay tres pilares, si no recuerdo mal, para las Para- pensiones. Entonces, hay un pilar que lo paga el Estado, como en España. Hay otro Ujú. pilar que lo pagas tú con una parte de tu sueldo Durante toda tu vida durante toda tu vida. laboral. Entonces, tú, Vale, tú ya sabes el dinero que tú tienes cada año, muy bien. ahí en tu jubilación. ¿Y es fijo la cantidad? ¿Es un porcentaje fijo que entra cada año o Depende un puedes poco, pero decidir? en general hay una parte de esa pensión, una parte porcentual que la pagas tú, Mm. que tú puedes cambiarla, Ah, muy puedes bien, meter muy más bien, o menos. muy bien. Y también hay empresas que ayudan en un porcentaje. Por ejemplo, tú metes, no sé, por ejemplo, un 8% de tu sueldo en tu pensión y entonces la empresa quizás mete otro 8%. Muy Lo bien. que pasa es que lo que mete cada empresa depende un poco de las condiciones de la empresa y así. Muy No, bien. no son todas iguales. Y luego hay un tercer pilar que tú puedes añadir otro más para tu pensión. Pero bueno, es un poco Ya. punto cultural. Ya, es y tanto de Sería, actualidad en Suiza. sería un punto cultural, muy Sí, bien. sí, 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 sí. Yo, para empezar un poco así con un poquito de... Debería. No, de una pregunta así curiosa, tengo aquí las preguntas if, que Ujú. me gustan mucho. Esta dice, bueno, no es que sea triste, pero dice, eh, si pudieras escoger la forma en cómo morirás, eh, ¿cómo te gustaría, o sea, cómo la elegirías? ¿Cómo te gustaría morir al final? A mí Oh, me gustaría durmiendo. a mí también, Sí. me encantaría. O sea, Eso es lo mejor, supongo yo que es creo. una gran putada para los que, o sea, de repente te encuentran, ¿no? Porque es algo brusco, si no se lo esperaban. Pero no te Pero, has dado cuenta. pero para Eso es el que se genial. muere es Sí. sensacional. Sí, porque yo siempre he pensado que los que tienen un ataque al corazón, eso tiene que doler. O sea, te mueres sufriendo, ¿no? Ya, En muchos tipos de muerte te mueres sufriendo realmente. sí. Pero dormirte Y ya no y ya está. despertarte. Está genial. Sí, sí, yo creo que es. O despertarte en otro sitio, quién sabe. Ya, ya, estaría muy bien. En el más allá, en Ajá. el más acá, Sí. no sabemos, no sabemos. No se sabe, amigos. Ya. Bueno, Lo que pasa es que normalmente no hay nadie que te lo cuente. hombre, es que si vuelve alguien de la muerte para contártelo es un poco fuerte. ¿Eh? Ya, ya. De momento, no. Ujú. Aunque, aunque sí hay gente, teóricamente, que sí ha estado muerta muy pocos segundos. Ya. No sé, se le ha parado el corazón, no sé.
Y sí hay algunos que dicen que han visto un túnel de luz, Sí, una sí. cosa Lo así. que pasa es que esto es muy discutido, porque hay gente que dice Claro, que si en puede ser un túnel sueño, es algo ¿no? que te parece que ha pasado. Pero- Porque tú que eres médico, cuando alguien dice que se ha muerto, ¿qué significa? Porque, un momento, si se te para el corazón 5 segundos, tu cerebro sigue vivo. sí, Pero técnicamente, si tienes buena cantidad de claro, oxígeno en tu o sea, cerebro. digo, con Sí, cinco sí, segundos sí, sí, sí. todavía Sí, sí, funciona eso. sí. Entonces, en ese punto, ¿tú sigues vivo o un doctor considera que esa persona está muerta? No, no, vivo, vivo. Actualmente, además, para considerar que alguien tiene muerte cerebral, por ejemplo, Ajá. tienes que hacer toda una serie de electroencefalogramas durante mucho tiempo. Quiero Tienes que decir, hacer varias pruebas. muchas pruebas. Y si no, quiero decir que en el caso de que tú puedas reanimar a la persona y conectarla a un respirador y todo esto, para diagnosticar que está muerto desde el punto de Del vista todo. cerebral, sí, Muerto del todo. del todo, no es fácil, no es una cosa que digas, mira, ya está, ¿no? Porque además, la prueba aquella que sale en las películas, que se pone un espejo delante de la boca y la nariz a ver si se queda empañado con el vapor de la respiración, en gente que está conectada a un respirador y que ya no respira por sí solo, no te Porque sirve. técnicamente, otro punto cultural, desde que se te para el corazón, ¿cuánto tiempo tardas en tener, si no tuvieras respiración Ujú, asistida, ¿no? ya. ¿Cuánto tardarías en tener muerte cerebral? Esto es muy difícil de decirlo así a lo de pronto, porque depende mucho de tu situación de oxígeno previo y además los niños aguantan mucho más, por Ok. ejemplo. Pero Entonces, estamos hablando de 5 minutos, de 5 horas. no, no, muy pocos minutos, 5 minutos Mm, sería, bueno, mucho. como Ah, mucho. vale, vale. O sea, son Son minutos. Vale, minutos, vale. son No digo, minutos. no sé, igual aguantan. Ya, Vale, ya, vale. ya, no, O sea, son, igual en un par de minutos, claro, no te llega el oxígeno y se te claro, acaba de claro, morir el tema. claro. Bueno, Eso si no tienes una gran cantidad de oxígeno encima por alguna otra razón, ¿no? Pero muy claro, bien. en condiciones normales, digamos, ¿no? Y puede ser al revés, que tengas muerte cerebral pero no muerte de corazón. No, eso no, ¿no? Bueno, si te han reanimado, sí, sí, si te han reanimado y han conseguido, por ejemplo, que tu corazón vuelva a latir o que te pongan un Pero, marcapasos externo, pero tu ah, cerebro puede estar muerto, no. sí, sí, sí. Completamente. Puede que tu cerebro esté totalmente desconectado, digamos, y que tú sigas respirando y el corazón latiendo. Por eso son estos casos que a veces duran Es, tantos años vivos que si tú les... Schumacher tiene este caso, ¿no? ¿O no? No lo sé, porque como está todo Ya. bastante No, porque creo que. bastante privado, Ya, que ya, claro, además es claro. lógico, Normal, sí. pero quiero decir que estos casos de que la gente sigue viva porque respira por sí sola o no está conectada a ningún Claro. respirador, porque además si tú le pones comida al estómago, digamos, o en un suero en una vena, sigue viviendo porque tú no lo ayudas de otra manera, estos son estos casos tan Pero, terribles que pero duran si mucho el cerebro tiempo. estuviera completamente inactivo, Ujú. tampoco daría señales de, tienes que enviar, no sé, células rojas a esta zona, tienes que, no sé, hay Bueno, a ver. un virus que ha entrado, tienes que Bueno, protegerlo. de hecho, lo que pasa es que hay funciones del organismo que no dependen ya del cerebro, sino que funcionan automáticamente, digamos. Y lo Ujú. otro es que depende un poco de lo lesionado que esté el cerebro. Lo mismo no eres capaz de pensar, pero sí que eres capaz de respirar, por ejemplo, espontáneamente, o sea, Ya, sin ya, ayuda. Todo esto es tremendamente complejo ya. y genera estas discusiones que hay a veces de que ya no se trata de la eutanasia, se trata de gente que si tú le dejases de dar comida, digamos, o por vena o en el estómago, que al final se acabaría muriendo de falta de Claro. aportes, ¿no? Y también, por otro lado, el hacer esto es complejo porque hay gente se ha despertado un día
después de años de estar en coma. Entonces, claro, piensas, bueno, Y se piensa que cuando se despiertan, ¿se piensan que ha pasado un día? ¿O son no, normalmente no saben qué qué ha pasado pasa, el no tiempo? entienden nada, Ya. no entienden. Pero es que esto pasa incluso en gente, por ejemplo, que está sedada y conectada al respirador en intensivos durante meses, que después cuando quitas toda esta ayuda, tampoco entienden nada. Cuesta mucho tiempo entender qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Serían ciertas personas que podrían tener, digamos, que el corazón les late, pero que el cerebro no funciona, tipo encefalograma plano? ¿Algunos políticos? ¿Podría ser ¿podría ser el caso? ¿O no? No. Muy Bueno, bueno, muy pues ¿de qué más podríamos hablar? Del medio ambiente, quizá. Bueno, que También. ahora está muy de moda. Claro. O sea, Tema es un tema candente actualmente, ¿no? Greta, que está chillando siempre ahora. Es un Bueno, tema de yo moda ahora. diría yo bueno, que hay diversas opiniones, que hay épocas que son más estridentes que otras, ¿no? Sí. Pero que es un tema muy, muy complejo, muy complejo. Sí, luego, o sea, yo tengo un amigo que le gusta mucho el tema de las matemáticas y de los estudios estos de serios. Y, por ejemplo, me mostró un estudio de un profesor de matemático de Harvard que hizo calculó sin ningún tipo de... Sin ningún tipo de... No sé, De cosa subjetiva. exacto, sin decantarse, sin querer Ya. demostrar nada, sino que analizó todos los datos y vio que en 10 años, o sea, normalizando los datos incluso por la radiación del sol, o sea, mucho, tomando muchos puntos. Ya. Y encontró que en 10 años la temperatura, debido al efecto del hombre, había aumentado un 0,1 grados. Ya. Vale. Que es poquito. O sea, significaría que necesitarías 1000 años para que aumentara 10 grados. Ya. Que 10 grados ya sería. Sí, 10 grados ya Ya. sería bastante. Claro, 10 grados Ya. ya son 10 grados. Ya. Porque ya de 30 ya pasas a 40 y ya te empiezas Ya. a cocinar un poquito. Ya. Ya. De todas Pero maneras, bueno. independientemente de los estudios, lo que sí preocupa mucho, y además esto nos lo han ocultado a todos durante mucho tiempo, es que se habla mucho del CO2, pero hay una contaminación de la cual normalmente no se habla, que es toda la contaminación química por productos que están en el aire, y más que nada compuestos de azufre, de nitrógeno. El azufre es muy tóxico para el hombre. Eso sí. Sí, es que son compuestos muy agresivos que entran por los pulmones y que pasan a los vasos sanguíneos y que atacan entonces ahora se empieza a hablar de que en sitios con mucha polución ambiental, que la gente se muere de enfermedades de estas crónicas que no son solo el tabaco. Pero Digamos. yo creo que son cosas diferentes. Una cosa, por ejemplo, es la contaminación Ujú. local de una ciudad. Que eso horrible y siempre es mejorable y todo eso. Otra cosa es que, por ejemplo, sí hay desde siempre un cambio en las temperaturas, en el clima, en la Tierra, porque la Tierra se mueve. Hay momentos que está más cerca del Sol, hay momentos que está más alejado, hay momentos... En la época de los dinosaurios creo que un día duraba unas 18 horas porque la Luna estaba más cerca del Sol. Entonces giraban más rápido. cerca de la Tierra, ¿no? Perdón, la Luna, sí, exacto. La Luna estaba más cerca de la Tierra, entonces es como un patinador de hielo. Giraban ambos cuerpos más rápido y por tanto un día duraba menos porque giraba Ujú. más rápido. Y ahora la Luna pues se está alejando, ¿no? Ya. Pero, claro, si en la época de los dinosaurios subió la temperatura, pues no fue por el hombre o porque los dinosaurios se tiraran pedos, ¿no? Bueno, claro, esto es lo que en broma mucha gente dice, que se tiraron tantos pedos que al final subió tanto el CO2 Pero CO2 que uf. acabaron con todo, Sí. ¿no? Ya, no lo sabemos qué pasó. Quizás de aquí a muchos años se sepa realmente si Yo fue lo que el meteorito. yo lo que sí, o sea, claro, es algo personal y es muy difícil de
de demostrar. Pero sí tengo la percepción, la mía, que digamos que el invierno dura más, el verano dura más y se ha como acortado La la primavera primavera. y el otoño. Ya. Esa es una percepción que yo tengo respecto de cuando yo era pequeño, que recuerdo, no sé, la primavera como que duraba más y el otoño también. Ya. Pero ahora es como que o hace mucho frío o hace mucho calor. Pero Ya. no hay no sé, Ya. igual es una percepción personal, Bueno, puede ser, ¿eh? supongo que como los estudios del clima tienen que tener en cuenta muchos años, supongo que una cosa es de lo que uno se acuerda y lo que es la realidad. Supongo que esto lo tendrían que Pero mirar, ¿no? ahora el tema de moda es Greta, que, bueno, sale en todos Los noticieros los y todo. media, ¿no? Ya, Y bueno, y luego está en todo, como en todo, está la capacidad de ser coherente y consistente entre lo que uno dice y lo que uno hace. ya. Que eso siempre es difícil. Bueno, esto se veía, por ejemplo, en las manifestaciones que había en contra de los combustibles Oh, sí, sí, fósiles sí, sí. y Buenísimo. que la gente iba en kayak de Sí, plástico sí, y con las velas de exacto. las embarcaciones de plástico. Hay una foto muy buena de eso, Ya, de una manifestación y se ven los ¿cómo se llaman? ¿Protestantes? No, no, los bueno. protestantes no. No, la gente que protesta. ¿Cómo se llama la gente que protesta ahora? Los manifestantes. Los Los manifestantes. manifestantes, eso, con kayaks que están hechos de plástico, con ropa impermeable que está hecho de Ya, plástico. Fueron hasta ahí en coches usando gasolina y ta, ta, ta. ya. eh, Hasta la costa, hasta ¿no? la costa antes de coger el kayak. O sea, todo era un poco decir, hombre, tú te quejas, pero todo lo que estás usando está hecho de plástico y se ha hecho con Ya. petróleo. Pero bueno, Ya. Que esto es una de las cosas que los viejos como yo tenemos que mirar que si vas a la época de nuestra infancia, no había plásticos porque aún no estaban inventados. Y entonces, había pero menos, ¿no? bueno, Había... yo lo que me acuerdo era que los primeros plásticos de los que yo soy consciente eran unos hechos por los japoneses que eran malísimos porque si se caía un recipiente de plástico al suelo se rompía. O sea, Hostia. eran frágiles, ¿no? No, claro, porque antes Japón hacía un poquito el pa- la calidad de la que ahora se dice un poquito de China, que no es sí, tan sí, buena. sí, 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 sí. Pero O Japón sea, ellos era horrible. copiaban lo que podían y lo modificaban y lo mejoraban. Y así llegaron donde han llegado hoy, ¿no? O sea, estupendo. Pero sí, sí, inicialmente pues eran cosas baratas. Me acuerdo los juguetes japoneses que eran más baratos, pero claro, Se se rompían. rompían. Sí, 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 sí. Pero ese tipo de cosas hace que pienses que bueno, que sí que hemos sido muchas generaciones inconscientes, una detrás de otras, pero es que tampoco teníamos muchos materiales para contaminar, porque en las casas había unas bombillas de luz con unos vatios muy pequeñitos, muy escasos. No había televisores, Bueno, hombre, había una radio. no. A ver, teóricamente las bombillas de antes gastaban mucho más. Sí, pero cuando tú mirabas los vatios, pues una bombilla era muy habitual que tuviese 10, 20 vatios no más, porque no había dinero. Entonces las casas eran muy oscuras Ah, bueno, sí, también. y tú ponías la bombilla aquella para leer. No había Bueno, calefacción al estilo actual. seguramente también depende de qué casa y de quién, ¿no? Claro, 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 por descontado. Porque eso también son anécdotas que a veces nos contamos. Por ejemplo, un amigo dominicano que nos contaba un grupo de amigos, sí, sí, porque en mi casa tenemos un baño para cada hermano, ¿no? O sea, me parece que son tres. Entonces tenían cuatro baños, uno para los padres Ya, y uno para cada hermano. muy bien. Que sí, sí, muy bien. Pero él pensaba que en República Dominicana toda la gente Ya, tenía un baño para cada persona. Y no ya, es así. Lo que pasa es que si solo ha salido con gente rica ya. de su zona, pues seguramente en su mente piensa que todo el mundo
Ya. Que es lo normal, que es lo normal ahí. Que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Que lo que se llama no tocar con los pies en el suelo, En la ¿no? tierra, sí. Que no desconocen la realidad de la mayoría de la gente, Eso. ¿no? Eso. Aquello de que no hay niños que pasen hambre porque los niños comen chuches, o sea, bueno. Pero seguramente, al menos en Europa, se pasa menos hambre que hace 50 años. Sí, Eso sí, sí, seguro. sí, sí. Quiero decir que esto sí que hay que hacer un voto a favor, digamos, que a pesar de que hablemos de las cosas transgénicas y de la alteración por los plaguicidas, insecticidas y todo esto, la gran mayoría de la gente come y no hay las hambrunas, aquellas que había, porque no había nada para Sí, comer porque se había estropeado, porque había una plaga de langostas y se lo habían comido. y, Claro, esto ha cambiado. y también yo creo que estamos un poco... La percepción ha cambiado mucho, porque es verdad que hay crisis, todas estas cosas, y hay mucha gente pues, que por desgracia no tiene trabajo y todo esto. Pero claro, quizás si lo comparas con, no sé, con una posguerra, con la época de guerra, pues seguramente Sí, por suerte se sí. está mejor. Pero sí es verdad que mi generación es... Bueno, dicen que desde hace, no sé, como creo que son 100 años, Ujú. cada generación vivía mejor que la anterior. Sí, O tenía un nivel sí, de sí, vida sí, más sí. alto que la anterior. Y dicen que mi generación es la primera que retrocede un poco. Ya, No sé ya. cuánto retrocede. Supongo que dependerá mucho de la clase social de los países, de diversas causas, ¿no? Sí, y también creo que nosotros también tenemos la responsabilidad de saber en qué gastamos el dinero, porque, por ejemplo, la gente de nuestra edad nos gusta viajar más, viajamos mucho Ya, más que vosotros a nuestra edad en aquel y entonces. tanto. Sí, 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 Y sí. también, como hemos dicho, por ejemplo, los de mi edad, tenemos que si un móvil, una tablet, un ordenador. En vuestra época, ni No ordenador, había ni nada de esto, móvil, y había un televisor en la casa como que mucho. Sí, duraba sí, sí. 15 años, Sí, ¿no? sí, se reparaba. Había Exacto. talleres de reparación de neveras, de televisores, de Exacto. radios, todo se En- reparaba, sí, no pero se tiraba Pero nada. entonces, quizás sin darnos cuenta, pues cada 2 años, cuando se estropea el teléfono y que si la tablet o el ordenador, no sé qué, y la pantalla, pues vas gastando Ya. Íbamos y tirando. vamos tirando un dinero que es unos poquitos, Ya. pero quizá estos cientos de euros que vosotros no tirabais, pues Sí, y también nos empobrece, ¿no? pasa lo mismo con la ropa. La gente dice, hombre, es que la ropa ahora dura poco. Bueno, pero es Ah, que es tampoco cierto. se repara y en nuestra época podía durar 30 años Exacto. perfectamente, aguantaba muy bien. Ah, Pero sí, sí, además, sí, sí. no, la clase media baja, digamos, no teníamos modas. O sea, no tenías aquello de Era que, el pantalón. exacto, cuando el pantalón se rompía, entonces sí que podías comprar otro que a lo mejor en aquel momento pues era de otra forma, de otro tipo, según la moda. Pero aquello que te habías comprado duraba muchos años, Y, hasta que... y supongo que la moda en aquel entonces tampoco cambiaba cada 2 años. Porque No, bueno, ahora la moda, lo que es moda ahora, dentro de un año y medio claro, yo lo que ya no vas sé tarde. si la gente que tenía mucho dinero podía cambiar, pero la mayoría de los trabajadores no. O sea, Bueno, pero seguro el consumismo era más bajo. el consumismo era mínimo, mínimo, porque claro, es que te tenías que preocupar por tener No, comida. pero yo diría que también en aquel entonces todo se hacía para durar, no solo la ropa. O sea, Exacto, un exacto. coche podía durar 20 años tranquilamente, Sí, ¿no? sí, sí, Se, sí. se iba reparando Bueno, también. siempre se habla, por ejemplo, del Volkswagen, Sí, el 600 se no, el llama 600 era de después. SEAT, el Volkswagen Escarabajo, aquel que tenía Ah, sí, aquella sí, el forma así escarabajo. como Sí, medio, sí. todavía hay gente Pues sí, sí, que por funciona. ejemplo, decían en broma que el kit de la cosa, de por qué duraba tanto, era que todos los agujeros eran redondos y encajaban las piezas perfectamente, pero claro, aquello duraba, se reparaba y duraba, pero no solo los coches, o sea, si tú piensas en una nevera, en la casa de la gente había una nevera y si se estropeaba se arreglaba, o sea, nadie tiraba nada Mm. y salía a cuenta reparar las cosas porque eran tremendamente caras. Sí, ahora es el problema.
al menos en Europa, que es demasiado caro reparar algo. En cambio, Sí. en otros países, quizá en algunos países en África, Sí, algunos países en Centroamérica, todavía se puede todavía reparar. sale a cuenta reparar porque, claro, el precio por la que cobra una persona es tan bajo. Mira, ahora creo en Venezuela el sueldo mensual creo que está con solo los $5. Ya. Y, y claro, Y con eso igual. tienes que comer, No, vestirte, no. vivir. A ver, al final tienen que hacer otras cosas y comprar y vender Ya, siempre negocios. Pero igual un queso ahí cuesta igual $3. Es decir, ya, si tuvieras un sueldo oficial de ahí, ya. no te da. No puedes comer. No te da, claro. Entonces, supongo, bueno, es lo de siempre. Ya, ya, ya. Hay que buscarse otras maneras de. Ya, supongo que el trueque, o sea, si tú tienes queso, yo Sí. tengo huevos, pues intercambiamos. Y un poco la picardía, digamos, que había durante las posguerras, ¿no? Que la gente Bueno, intercambiaba. o quizá también, pues, yo qué sé, cuando compras más cantidad para que te salga más barato y ahí quizá, pues, si compras huevo, en lugar de comprar uno, compras 20 y los demás los intentas revender para hacer un poquito de margen, Bueno, cosas depende, así. en cada lugar, claro, haces lo que Claro, puedes, sí, ¿no? sí, es un tema Ah, muy, muy complicado. Que por cierto, ahora nadie habla de Venezuela, ¿eh? Curioso. no, Están porque, peor que hace 5 años, pero hace 5 años todo el mundo habla de Venezuela y ahora nadie habla de Venezuela. pero es que ahora tenemos un consumismo no solo de ropa De noticias. de noticias, es terrorífico. O sea, como pase más de 2 días con una noticia de la misma zona, esto se Aburre, archiva porque aburre. aburre a la Sí, 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 sí. gente, ¿no? O sea, Eso da es, pena, ¿eh? esto es muy Y tiene que preocupante. ser muy frustrante para la gente que lo padece. Es decir, la gente Ya, que, no sé, hay un tsunami, ¿no? Y ya, en una isla o en un ya, país se ya, destroza un país y al cabo de. O sea, reciben ayuda, muy bien. ya. Y al cabo de un mes ya nadie habla de ese país. No, Entonces, pero siguen no. seguramente muy Claro. mal, ¿no? Y esto, por ejemplo, pasa con las enfermedades. El ébola, cuando llegó al mundo civilizado, por decir algo, al mundo occidental rico, era un drama. Y entonces, en el momento que dejó de haber casos de ébola en Occidente, por decirlo de una manera global, pues la gente piensa que es que en África se ha acabado el ébola y Sí, continúan sí. teniendo ébola Bueno. y claro, nadie habla del ébola en Bueno, África. pues estamos llegando al final. Oh, qué rápido, se me Sí, ha sí. hecho muy, no sé si a vosotros también, pero a mí Media horita. se me ha hecho muy, muy rápido, por suerte. Varios Muy bien, muy temas. Hemos agradable. tocado varios temas. Sí, 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 sí. Y ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, igualmente decidida a venir siempre que pueda. Otra semana. Siempre que pueda, porque claro, también tengo mis vacaciones, No, no muy bien, solo, muy bien. no solo Bueno, es esperamos que os trabajar. haya gustado y nos vemos en el próximo programa. Que vaya muy bien. Hasta la Adiós. próxima, adiós. Aquí se despide, bienvenidos a casa con Jordi y Sin Guión y otra gente.